Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, estamos al inicio de la semana, es lunes, y el tema de hoy es el de la violencia y la desigualdad en nuestra América Latina y por supuesto en nuestro país, en México. Como ustedes saben, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta y una de las más violentas del mundo. Esto no es algo que diga yo, esto es algo que lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado por la Gaceta de la UNAM, en voz de el presidente de la Corte, que es el señor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Esta desigualdad de la que habla Poisot es de género entre hombres y mujeres y los demás que se definen de otra manera su sexualidad. Es el de la brecha económica, que cada vez es mayor entre los ricos y los pobres. Es la desigualdad salarial, que persisten los niveles muy bajos de ingresos, de salarios para los trabajadores en América Latina, en comparación con lo que sucede con la América del Norte, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, por supuesto, no México, que estamos igual que el resto de América Latina, o peor en algunos casos, y por ejemplo también con algunos países de Europa, donde nos aventajan claramente. También está la desigualdad sanitaria. Gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a los hospitales o acude a centros de salud y clínicas donde ni siquiera se tienen los medicamentos que requieren para curar sus enfermedades. Se circunscriben a un cuadro básico que solamente sirven en muchos de los casos de paliativos, que no son para sanar las enfermedades que padecen. Tenemos también una desigualdad de carácter educacional que impide a los más pobres acceder a los estudios de nivel superior, cosa que se pretende cambie en los próximos años, al menos en México. También tenemos la cuestión de la desigualdad viviendística. Mientras unos viven en algunas mini casas propiciadas desde el propio gobierno y desde la iniciativa privada, desde luego, que no reúnen ni las características mínimas para la sana convivencia entre las personas que integran una familia, padre, madre, hijos, por decirlo menos, una familia clásica, tradicional, y en ese sentido se afecta sus derechos humanos. Ya ni siquiera hablar de la cuestión recreativa o cultural, donde pues millones de seres humanos, tanto en México como en toda América Latina, se ven privados de este derecho a tener una recreación, a no vivir como esclavos, solamente a trabajar, comer y dormir, sino tener la opción de actividades de ocio, de recreación, de poder desarrollar sus actividades creativas, sus capacidades para no estar circunscritos o clavados única y exclusivamente en la búsqueda del pan de cada día. Este presidente de la CID, el señor Eduardo Ferrer, subrayó, por un lado, que es intolerable la violencia histórica que perdura en los derechos de las mujeres. Este énfasis tiene que ver con una situación real, pues el salario de las mujeres, en la mayoría de los casos, aún haciendo la misma labor, el mismo puesto, reciben salarios inferiores, y no es por 2 o 3 pesos, sino que puede recibir hasta 1/3 solamente de lo que percibe un hombre, solamente por esta diferencia de sexo. También está la desigualdad en lo que es la tarea que se desarrolla en la casa, en el trabajo doméstico, en la crianza de los hijos, donde se abusa por parte de los hombres acerca de las mujeres, y aunque la mujer trabaje y tenga actividades profesionales también, se tiene que hacer cargo
de los niños se tiene que hacer cargo de la comida, de la limpieza, de la lavada, de la planchada, etc. Esto, desde luego, ha empezado a cambiar, pero en muy pocos hogares en comparación con la totalidad de las familias en nuestros países. También tenemos una cuestión de desigualdad en lo que es la violencia machista. Eso está más que visto. Se siente el hombre, uno, con derecho a pasar sobre la mujer y violentarla verbal, económica, psicológicamente, ocasionándole un daño perdurable, no dejándola ser y hacer. Tenemos también lo que es la falta de acceso a la educación de las mujeres. Lo que para la mayoría de los hombres está disponible, para muchas mujeres es una lucha prácticamente imposible y que solamente gracias a su tenacidad logran acceder a los más altos niveles de desarrollo profesional e intelectual. También tenemos la cuestión de la libertad sexual, mientras que a los hombres se nos ha educado, se nos ha preparado para hacer y deshacer en materia sexual con quien queramos, cuando queramos, dentro o fuera del matrimonio, etc. Sin embargo, para la mujer eso está totalmente limitado, so pena de la discriminación social, de la murmuración, del castigo, de la separación de la sociedad, de ser mal vista por los grupos, sobre todo machistas, mayoritarios, que no ven bien que las mujeres sean libres de ejercer su sexualidad. También tenemos la cuestión de la soltería. Para muchos hombres es normal y natural ser solteros, si quieren, no ser padres si se quiere, y sin embargo para las mujeres es otro síntoma de error, de equivocación, otro estigma que se les carga, pues se les ve siempre como futuras madres, futuras esposas, y no como individuos, no como seres humanos libres de desarrollarse por sí mismas, individualmente, sin necesidad de concurrir en un matrimonio. Eso por decir lo menos, y podríamos alargar la lista mucho más. Una de las consecuencias de todo lo anterior es que miles de personas migran hacia otros países. Hombres y mujeres, no estamos hablando solamente de la cuestión obvio de los derechos de las mujeres, sino la desigualdad en general en la población, que incluye tanto a hombres como a mujeres, y que ante la falta de oportunidades se ven obligados a migrar. Desde luego, no es que lo hayamos olvidado, está el grave problema del feminicidio, que es una expresión más del abuso de la sociedad machista sobre la mujer. Otro punto que asuela a nuestra sociedad de América Latina y la de México, por supuesto, como parte de ella, es la corrupción y el crimen organizado, que muestran su violencia en las calles, que retan como nunca antes a nuestras instituciones y democracias. Así lo dice Perret, con esas palabras. No estamos cambiando nada. Corrupción y crimen organizado están también de la mano en este problema de violencia, de este problema de desigualdad en las sociedades latinoamericanas. Además, nos encontramos con un discurso autoritario que etiqueta al adversario político como el enemigo, al migrante como el causante de todos los males nacionales y a las personas defensoras de derechos humanos como aquellas que traicionan a su país. Esto tenemos que evitarlo también. El discurso autoritario está presente en el 99% de los medios de comunicación y en las redes sociales. Es algo realmente que rebasa toda lógica, toda expectativa, y uno ve, lee y percibe toda serie de conductas irracionales totalmente difundidas, repetidas, reiteradas, hasta el hartazgo, hasta el cansancio, en cuanto a los tres puntos que mencionamos: la etiquetación del adversario político como enemigo, la del migrante como el causante de todos los problemas, ya sea en la ciudad, en el país o en el continente,
Y a las personas que defienden los derechos humanos se les tacha de defensoras de delincuentes. Y no es así en todos los casos. Como en cualquier otra área de la humanidad, puede haber situaciones en que ciertamente algunos delincuentes se vean beneficiados por ello, pero eso no implica que en muchos, si no es que en la mayoría de todos los casos que se presentan, realmente sea un abuso de la autoridad contra los individuos. Y si no defendemos esto, estamos mal, muy mal, porque quedamos indefensos al no haber derechos humanos, al no haber defensa de estos derechos. El presidente de la CID alerta precisamente al respecto. Nos dice que la institucionalidad internacional de los derechos humanos está siendo atacada como nunca antes en su historia y corre el riesgo real de debilitarse. Por si fuera poco, dice, se observan el crecimiento de diversas formas de discriminación, exclusión y violencia frente a las diversidades humanas. Todo el mundo dice y aparentemente acepta que cada ser humano es único, cada individuo es irrepetible. Sin embargo, al momento de pasar a la práctica, se le estigmatiza, se le segrega, se le aparta. Ese es el problema. ¿Solo por qué? Por ser diferente, por no ser como yo, por no ser como la mayoría, por no ser como tú. Ese es un grave problema que tenemos que eliminar. Este evento en el que participó Ferrer es con motivo precisamente de los 40 años de vida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Los derechos humanos están plenamente vigentes como ideal de libertad, de justicia, de paz y de reconocimiento de la dignidad humana. Y cito textualmente las palabras de Ferrer: este desarrollo no hubiera sido posible sin la sociedad civil de nuestra región, sin las organizaciones en nuestro país, sin el apoyo de los organismos internacionales. Es decir, si nosotros no tomamos conciencia, si no actuamos, no se avanza. Y después de la pausa, al detenernos, puede venir el retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo en países como el nuestro, donde esta distancia entre ricos y pobres es demasiado grande. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, acompaña a América Latina y a México en su búsqueda de memoria, de verdad, justicia y reparación del daño. Y al final, como dice Ferrer, no debemos olvidar que son las víctimas la razón de ser, el origen, el pasado y el futuro del sistema interamericano de derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, no solo para los delincuentes. Si tomamos eso en cuenta, estaremos a favor de ellos todos. Mucho nos hace falta para superar la violencia en nuestros países, para superar el problema de la desigualdad. Yo les agradezco su atención y los espero mañana para que sigamos en nuestras charlas. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens, en Facebook como @SapiensTotal, en Twitter y en nuestra página de internet www.totalsapiens.com. Hasta mañana.